en esta computadora. Sí, ahora vamos a compartir pantalla. El tema de hoy es la segunda parte de hormonas sexuales. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. La última clase que tuvimos, habíamos hablado de hormonas sexuales, pero femeninas, todo lo que era estrógenos y progesteronas. Ahora vamos a hablar de las que tienen más características de masculinas, pero no quiere decir que no estén en la mujer. Lo mismo pasaba con los estrógenos y las progesteronas, los hombres también tienen estrógenos y progesteronas, lo que pasa que en menor proporción, ¿no es así? Y los hombres tienen más andrógenos que estrógenos y progesteronas. Entonces vamos a contar un poco cómo es la vida de los andrógenos. Para eso les cuento que dónde se sintetizan primeramente. Se sintetizan en las glándulas suprarrenales, pero eso es muy poco, en muy bajo porcentaje. La mayor proporción se sintetizan y elaboran en los testículos. Entonces la principal hormona, las principales hormonas, andrógenos es una palabra, un término general que engloba, digamos, a varias hormonas parecidas, su fórmula química es muy parecida estructuralmente, pero tienen pequeñas modificaciones. Pero todas cumplen en definitiva, todas son andrógenos, y las principales son la testosterona, la androsterona y la androstenediona, que ahí se los puse. La función principal son dos las funciones principales. La producción de los caracteres sexuales secundarios masculinos y la producción de espermatozoides. ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios masculinos? Todo lo que hace a la característica de un varón, digamos, como ser, por ejemplo, el pelo en la cara, pelo, barba sería, pelo en la espalda o en la parte del torso, digamos, la voz gruesa, la forma del cuerpo, que es más grandota en general. Bueno, diferentes características que ustedes ya saben que hacen a la diferenciación externa, por lo menos, y que, o sea, en el aspecto físico. Y bueno, esas serían los caracteres sexuales secundarios. Y la producción de espermatozoides también tienen un papel muy importante en la síntesis de los gametos, se llama, del gameto masculino. Bueno, les vuelvo a poner el dibujito que nosotros tenemos desde el inicio, desde que empezamos a hablar del sistema endocrino, que es como venía todo el sistema de producción de hormonas, primero en el hipotálamo. Del hipotálamo se producían hormonas excitatorias de la hipófisis, y en la hipófisis, en el sector de la adenohipófisis particularmente, teníamos la liberación de diferentes hormonas que a su vez estimulaban la producción de otras hormonas porque tenían otros órganos blancos. Pero particularmente en el caso, siempre se les pongo el mismo dibujo y sigo a partir de la FSH y la LH. Folículo estimulante y luteinizante. Ya vimos en la mujer las características, o sea, qué hacían estas dos hormonas en el ciclo menstrual. Estimulaban la producción de estrógenos y progesteronas. Y también trabajan en los ovarios cumpliendo una función y produciendo estimulación de testosterona. Eso era para que recuerden. Ahora viene el cuento real, digamos, el kit de la cuestión. Estamos grabando, ¿no? Por las dudas dejamos de compartir pantalla y vemos si está todo bien. Sí, profe, está grabando. Estamos grabando, muy bien. Entonces vamos ahora a cómo viene la cosa. En el hipotálamo se libera esta hormona, no importa el nombre, es una hormona estimuladora de la hipófisis que estimula la producción en el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis de LH y de FSH. ¿Qué pasa con cada una de ellas?
La LH actúa en unas células que se encuentran en la zona testicular que se llaman células intersticiales. Esas células intersticiales son las que producen, también se encuentra en la bibliografía como células intersticiales o de Sertoli, pues de Sertoli, ahora después se las escribo. Células de Sertoli, así. Pueden encontrarlo como células intersticiales o células de Sertoli. Lo digo varias veces porque por ahí se hace un juego de palabras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se produce testosterona. Las células de Sertoli, la testosterona actúa en las células de Sertoli, acá están las dos. Y en las células de Sertoli, ¿qué sucede, chicos? Pasa que se produce todo lo que sería la espermatogénesis. Pero a la vez esas células de Sertoli también necesitan el estímulo no solamente de la testosterona, sino de la FSH para que se cumpla, ¿qué cosa? La espermatogénesis. Es decir, la espermatogénesis comienza en lo que sería la célula de Sertoli, que ahora vamos a ver gráficos de dónde están, más o menos, y ubicarlas para que se hagan un dibujo de la historia. Y esas células de Sertoli son estimuladas en forma positiva por la folículo estimulante y por la testosterona que se elaboró en las células intersticiales, y todas estas dos son células elaboradoras de testosterona, de alguna manera. Y esas células de Sertoli producen lo que sería la espermatogénesis. Cuando tenemos un exceso de producción de espermatozoides, se activa otra hormona que se denomina inhibina, que produce un mecanismo de retroalimentación negativa y le avisa ¿a quién? Al hipotálamo que deje de producir. Y de esa manera se autorregula la producción de espermatozoides. No es importante que sepan a fondo esto, más que nada es un gráfico de cómo vienen las cosas y cómo viene todo el sistema de estimulación que proviene básicamente desde el hipotálamo. Si hacemos un corte transversal del tejido, perdón, cuando yo les dije las células intersticiales o de Sertoli, eran las células intersticiales o de Leydig, perdón. Y las células de Sertoli son otras, disculpen el error, ahí hubo una confusión. Las células intersticiales o de Leydig, esas son las dos formas en que pueden encontrar, y las células de Sertoli son otras, ahí va. Entonces, si yo hago un corte transversal del tejido, lo que voy a ver es las células de Sertoli, por un lado, que son estas, y por otro lado, las células intersticiales, que son estas. ¿La ven? Estas azulcitas que están acá. Y después, a través de la estimulación de las diferentes hormonas, se producen unos antecesores de los espermatozoides que se denominan espermatogonios, que cuando maduran se transforman en espermatozoides. Acá hay otro gráfico para que vean. El hipotálamo, lo tenemos acá, estimula a la hipófisis libera, esto es más o menos lo mismo que vimos antes, nada más que con otro formato. Estimula a la hormona, es decir, acá lo vemos anatómicamente, a la hormona luteinizante y a la folículo estimulante. La luteinizante trabaja en las células de Sertoli, no, en las células intersticiales, hoy tengo un lío entre una célula y la otra, y la folículo estimulante actúa en las células de Sertoli. Y finalmente se produce la espermatogénesis. Ese sería el mecanismo por el cual se utiliza. La testosterona y sus derivados son utilizados también como medicamentos. Y esto es fundamental para nosotros que vamos a trabajar en farmacia, ¿no es así? Bueno, todo lo que sería andrógenos, testosteronas y derivados sintéticos de la testosterona se producen para tratamientos, diferentes tratamientos. Por ejemplo, nosotros
se vende en la farmacia muy comúnmente el testovirón de pot o el Nevido, que tiene diferentes sales de la testosterona. Tienen una acción terapéutica, estos medicamentos, por ejemplo, una acción antineoplásica en cáncer de mama avanzado, puede ser ya con metástasis, y en algunos casos inoperable. También hipogonadismo, es decir, puede ser debido a la falta, el hipogonadismo muchas veces puede ser producido debido a la falta de producción de testosterona, por enfermedad testicular o por falta de secreción de LH. Por cualquiera de esos motivos se produce hipogonadismo. Hipogonadismo significa que las gónadas están poco desarrolladas, y no se, y las hormonas, por consecuencia, que se producen están en déficit. Entonces, como consecuencia, nosotros agregamos testosterona de manera adicional para producir un efecto. También en otras patologías que se caracterizan por oligospermia. Oligospermia es una producción insuficiente de espermatozoides. Entonces, con la testosterona aplicada externamente, se soluciona el problema. Y en algunos casos de hipertrofia prostática, en algunos casos. Después vamos a ver también que en realidad no es lo más conveniente. No es lo más conveniente. Esto lo pondría, a ver si puedo corregir esto, lo pondría como entre paréntesis mejor, para que no se confundan. Ahí va. Bueno, pero todo medicamento tiene su efecto deseado y su efecto indeseado, o su efecto colateral, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno de los efectos colaterales es que virilizan a los niños y a las mujeres. Por ejemplo, si un niño que no está en edad de estar desarrollado, con la aplicación de este tratamiento, en un tiempo que sobrepasa los niveles normales, puede llegar a adquirir caracteres de un hombre. Y lo mismo en el caso de las mujeres. Puede producir también alteraciones hepáticas, puede producir retención de líquidos, porque no sé si se acuerdan cuando vimos en la primera clase de sistema endocrino, que decíamos que las hormonas pueden tener diferentes naturalezas químicas. Y en el caso particular de los estrógenos y las progesteronas, la naturaleza química es muy parecida a la de los corticoides. Es una hormona del tipo de los corticoides. Y los corticoides producen retención de líquido, aumento de los líquidos circulantes en el cuerpo. Por lo tanto, conservan de alguna manera esas características del corticoide, en ese aspecto, por ejemplo. No quiere decir que a todo el mundo le pase que retenga líquidos cuando utiliza esta medicación, pero sí es muy probable que suceda. También puedo producir aumento de la presión por este mismo efecto colateral que les decía. El tema de retener líquidos no solamente hace que se hinchen los pies o las manos, sino que el aumento de líquido circulando dentro de los vasos sanguíneos hace que se produzca un aumento de la presión. El hecho de tener una adicional de hormonas masculinas, que serían la testosterona, por ejemplo, puede producir amenorrea, es decir, la falta de menstruación o que no esté directamente o que no exista. Y también cefalea, y la cefalea en general también puede ser producido por un aumento de los líquidos circulantes o por algunas otras situaciones propias digamos, de esta molécula que serían la testosterona. Pero todos estos serían los efectos indeseables. Piensen también que los llamados anabólicos, que en realidad como tal están prohibidos, como por ejemplo la nandrolona, antes existía y se vendía en farmacias un medicamento que se llamaba Decadurabolin, pero ya no existe más. Y otra sería el estanosol. Todos estos son derivados de los andrógenos, son andrógenos de alguna manera. Pero el estanosol, por ejemplo, es un medicamento que en nuestro país está prohibido.
Sin embargo, se consigue en los gimnasios de alguna manera, no sabemos muy bien por qué mecanismo, pero se consigue y lo utilizan mucho las personas que quieren rápidamente lograr efectos sobre sus músculos, o las personas que se dedican a ser físico-culturistas, por ejemplo, porque rápidamente consiguen un aumento del tamaño muscular. Bueno, acá les pongo eso, que se consigue de forma, el estano se consigue en forma ilegal en los gimnasios, que lo utilizan los fisicoculturistas y los atletas, pero que eso es muy, si se prohibió es por algo, o sea, conlleva muchos riesgos para la salud. Muchos de ellos seguramente los han escuchado. Bueno, acné sería uno. Crecimiento de senos y disminución del tamaño de los testículos en los hombres, engrosamiento de la voz y crecimiento del vello en las mujeres, presión arterial alta, y eso es muy peligroso. Esto es por esa característica, les decía, del aumento de los líquidos circulantes, porque retiene líquido. Problemas cardíacos, incluyendo el infarto. Y ahí estamos en problemas, chicos, porque mucha gente abusa de estos medicamentos, que por algo están prohibidos, por algo se sacan del mercado, y bueno, con tal de tener un efecto rápido y en el momento, se ponen en riesgo muchos aspectos de la salud, ¿no? Enfermedad hepática, incluyendo cáncer, y cambia la conducta también. Esto es, a nivel cerebral actúa produciendo un cambio en la conducta. Vamos a dejar de compartir pantalla. A ver acá. Bueno, acá Daniela me mandó un chat. Bueno, Daniela, espero que te mejores y puedas estar bien pronto. Le vamos a escribir a Daniela. Bueno, con respecto al uso inadecuado de anabólicos, ¿tienen alguna experiencia particular o algún conocido o alguna situación personal que los haya afectado y quieran compartir? Que realmente es un problema social un poco a veces preocupante, porque sé que se vende mucho y que el tema del aspecto físico a veces se paga o se utiliza a cualquier precio, ¿no? Para ser aceptado socialmente o para tener un lugar dentro de la sociedad, a veces nos hacemos daño a la salud. Y no sé si quieren comentar algo, siempre tengo algún comentario al respecto de algún conocido o algo que se consigue, no se consigue, cómo hacen, nada. Bueno, si ponen por Mercado Libre, pueden conseguir estanosol, por ejemplo. Eso es lo único que les puedo decir. Yo no tengo idea cómo es el trasfondo de todo eso, pero es bastante complicado el tema, medio como que no está muy legislado. Y bueno, quiero que cada uno de ustedes tenga como un criterio o tenga la información suficiente como para poder decidir o aconsejar a alguien que está cercano, ¿no? que es algo que hace daño a la salud y que hay otros mecanismos para producir esos efectos que tanto necesitan, como por ejemplo el entrenamiento sano, la buena alimentación, inclusive la incorporación de suplementos dietarios como aminoácidos de diferente tipo que pueden reemplazar a ese uso indebido. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Bueno, así como existen todos estos elementos que son en realidad androgénicos, se denominan, es decir, producen el mismo efecto que produciría la testosterona, pero se aplican externamente, por lo tanto son los llamados androgénicos. Así como tenemos los androgénicos, tenemos los antiandrogénicos. Dentro de los antiandrogénicos, ¿para qué sirven los antiandrogénicos? Digamos que vienen a disminuir el efecto de un exceso de testosterona.
por ejemplo, a ver, acá les puse, es un grupo de fármacos que ejerce una acción antagonista o supresor de la hormona de la testosterona y puede inhibir los efectos androgénicos o de cualquier hormona sexual masculina. Dentro de los antiandrogénicos tenemos dos estrellas que son muy utilizadas dentro de la farmacia y que constantemente son recetadas y se venden muchísimo, que son el dutasteride y el finasteride. Estos medicamentos pertenecen a un grupo, a una familia de medicamentos que se denominan antiandrogénicos. En el caso, por ejemplo, del finasterin, de Finadier o el Ludastarin, Finadier tiene las dos drogas dentro de sus marcas comerciales, y acá viene un tema. Profe, mi papá tomaba eso. ¿Tomaba? Sí, también. Sí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, también está el Propecia. El Propecia es finasterin, finasteride, pero no, tu papá, hay que ver, el finasteride tiene una concentración de finasteride de 5 miligramos, pero existe una concentración de finasteride de 1 miligramo, como por ejemplo el caso del Propecia, que tiene otra función. Y también lo nombro, o el Folcres también, el Folcres del laboratorio Panalab, tiene otra función. Cuando se utiliza finasteride de 5 miligramos, se utiliza para lo que... Sí, ahí lo veo, es justo lo que me había pasado. Hiperplasia o hipertrofia prostática benigna. No, bueno, yo lo conté muchas veces, mi papá falleció el año pasado y tenía un tumor prostático. Y sí, tomaba esos dos, lo que yo tenía entendido en su momento, así, en lo que me había dicho el médico, era que tomaba eso porque las células del hombre hacen crecer, o sea, como que las inhiben, no sé, me dijo que impedían que el tumor siga creciendo. Claro, porque el tumor ese se alimenta De las células que producía el cuerpo. Entonces, sí, de las hormonas, de las testosterona, se hormonas, alimenta la testosterona. claro, sí, eso claramente. Entonces, nada, las tomaba por eso. Entonces, al utilizar un antiandrogénico, se eliminaba el efecto de la testosterona. Pero bueno, normalmente esos tumores evolucionan bien. A lo mejor tu papá se le complicó con otra cosa, pero bueno, no te preocupes, no. No, claro, no, sí, obvio. Él tuvo su enfermedad y durante 2 años y medio fue una persona normal. Se complicó Claro, ya lo último, pero dentro de todo no fue un cáncer tan agresivo. claro, entiendo. Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente y les quería hacer la aclaración que si bien, como decía la compañera, ¿cómo era tu nombre? Fernández, el apellido. Mariana, Mariana. Bueno, sí, Mariana Fernández. lo que hace fundamentalmente los antiandrogénicos es disminuir la funcionalidad del andrógeno, en realidad, que en el caso puntual de esa enfermedad, lo que hacía era engrosar el tumor, porque era un tumor que se alimentaba de esa hormona. También existe otra enfermedad en los hombres de más de 50 años que se denomina hiperplasia o hipertrofia prostática benigna, que produce un aumento también del tamaño de la próstata, pero las células mantienen y conservan su forma. Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, no es algo maligno y en algunos casos se puede operar y se soluciona. Pero, y también es alimentado por la testosterona y por las hormonas masculinas. Por eso se utilizan los antiandrogénicos. Pero la diferencia con el cáncer de próstata es que las células conservan su forma y tamaño. Pero ¿cuál es el problema de esta enfermedad? Que aumentan, no, conservan su forma básicamente, con sus límites definidos, todo, pero aumentan de tamaño. Al aumentar de tamaño, no solamente las células, sino todo lo que está alrededor, el tejido intercelular y demás, la próstata toda aumenta de tamaño. No se me ocurrió en este momento traer un dibujito de cómo es la próstata, pero la próstata se encuentra anatómicamente
rodeando los uréteres. Es un órgano que se encuentra rodeando los uréteres. Imagínense un órgano abrazando constantemente a los uréteres por donde pasa la orina, que los uréteres son los que se continúan de los riñones para eliminar la orina y para producir la eliminación de los líquidos del cuerpo, ¿no? Con los elementos que necesitamos eliminar. Si la próstata aumenta su tamaño, me comprime la liberación de la orina. ¿Se entiende? No tengo acá el dibujito, pero no sé si lo pueden imaginar. Entonces, ese es el problema más grave de la hiperplasia o hipertrofia prostática benigna. Es algo benigno, pero me produce muchos problemas, pero produce estos inconvenientes. Y las personas muchas veces le tienen que terminar poniendo una sonda para que puedan orinar. Por eso hay que mantener eso bajo control siempre. Normalmente, las personas que sufren de esta patología, que es muy, muy común, chicos, es muy común, más común de lo que piensan, y lo van a ver trabajando en farmacia, constantemente se vende esto. Lo más común es que con la medicación se mantenga, o sea, que haya una próstata aumentada de tamaño, pero que no produzca grandes complicaciones, y se mantenga así con la medicación y se terminó el asunto. Pero a veces, por falta de tratamiento, o porque así lo decidió la enfermedad, o porque por esas cosas de la mente, o porque tenía que ser, no se puede controlar con medicación. Entonces, en ese caso está la cirugía. Pero siempre también con buenos resultados, porque no hay tumor. El tumor es más complicado porque puede producir metástasis. Y hay diferentes tipos de tumores, de próstata, y entonces algunos directamente pasan por la vida como una anécdota y otros no. Esa es la realidad, como el cáncer de mama también, que por suerte ahora la mayoría de los tumores de mama son curables y también pasan por la vida como una anécdota, una fea anécdota o una historia de vida que después te deja un aprendizaje, pero lo transcurrís, lo transitas y después capaz termina la vida, pero de viejitos. Porque hay mucho avance con respecto a esto. Tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de próstata. Pero bueno, es así. La enfermedad avanza y a veces, y en algunos casos, no se puede controlar. Alopecia androgénica, chicos. Alopecia androgénica es el caso del mecanismo, o sea, porque es la respuesta a por qué utilizamos finasteride en una concentración para una cosa y en otra concentración para otra cosa. Nosotros usamos finasteride, que tiene 5 miligramos de finasteride para la próstata, pero solo con 1 miligramo de finasteride podemos lograr que se produzca una retracción del síntoma este que sería la caída del cabello. También se utiliza mucho para el hirsutismo, porque el hirsutismo es una enfermedad que se produce generalmente, o sea, tiene muchos motivos el hirsutismo, ¿no? Pero es el aumento del crecimiento del vello, y bueno, obviamente en la mujer y en los niños trae complicaciones importantes en lo que sería la imagen, ¿no? Y la imagen, como decíamos anteriormente, es como, tiene una importancia social. O sea, el tema del crecimiento del cabello, por ejemplo, en las mujeres, de tener vello en la cara, por ejemplo, es un síntoma de hirsutismo. Y a veces hay que ver las causas del hirsutismo, pero puede ocurrir que sea por un aumento de la concentración de hormonas masculinas. Entonces, con un antiandrogénico estaríamos solucionando el problema. La poliquistosis ovárica es un aumento, o sea, es como que el ovario se va llenando de quistes también y comienzan a producir hormonas
la mayoría de las veces esas hormonas que se producen son andrógenos, por lo tanto necesitamos antiandrogénicos para poder contrarrestar el efecto. Y dentro de lo que sería efectos adversos de los antiandrogénicos serían reducción de la libido y la potencia sexual, porque eso es lo que hace, o sea, es la función principal de la testosterona o de la hormona, de las hormonas sexuales, digamos. Y están contraindicados todos estos medicamentos para embarazo. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos recién, si tienen alguna, o sea, ¿se entendió bien lo que es la función de un estrógeno, perdón, la función de un andrógeno y la función de un medicamento antiandrogénico? Los efectos adversos de los estrógenos, perdón, la tengo de los andrógenos, y los efectos buenos de los andrógenos. Y cuando tenemos enfermedades donde necesitamos contrarrestar una existencia excesiva de andrógenos, porque eso está causando una enfermedad, se utilizan los antiandrogénicos. Se utiliza, últimamente yo les había mostrado ahí la imagen de Propecia, que es un medicamento que tiene finasteride de 1 miligramo, que fue el primero que hizo los descubrimientos acerca de, digamos, la función o la utilidad del finasteride en baja concentración para la caída del cabello. Funciona muy bien, tiene muy buenos resultados, pero Propecia es un laboratorio multinacional y el costo de Propecia es casi ya impagable, ¿no? Entonces tenemos una segunda opción, que es el Folcres, o hay otros más que son laboratorios nacionales, donde prácticamente es la mitad del precio o menos todavía. Incluso Folcres es del laboratorio Panalab, y en algunas farmacias Panalab con un bonito hace unos descuentos del 40% y demás. Entonces más accesible se hace todavía, y los tratamientos son largos, así que las personas tienen mejor acceso cuando utilizan otra marca. Pero bueno, el mérito en realidad lo tiene Propecia, fue la primera marca que salió al mercado con 1 miligramo de finasteride y con todos los beneficios que eso produce. También al ser una dosis más baja no produce tantos efectos colaterales como el finasteride en realidad. Y muchas veces las preparaciones magistrales para la caída del cabello contienen finasteride con la asociación de otras cosas, con minoxidil o con aminoácidos, por ejemplo, y son todos elementos que funcionan muy bien asociando el finasteride a esos otros elementos que también colaboran en la disminución de la caída del cabello, también se logran potenciar los resultados. Bueno, por la clase de ámbito ya estamos. No sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿Estamos bien? No. No, Sí, profe, ahora no. Sí, vamos bien. Perfecto. Cualquier cosita, bueno, como siempre saben que después de la clase les mando el material, dejamos de grabar.